Bueno, buenas tardes chicas y chicos. Acá vamos a arrancar con la asignatura de técnicas digitales de la especialidad electrónica. Bueno, lo que nos vamos a dedicar exclusivamente en esta materia es analizar los tipos de señales, como dice el nombre de la asignatura, señales digitales, ¿sí? Y vamos a ver en principio cuáles son las diferencias entre las señales analógicas y las señales digitales. Bien, fíjense, tenemos dos tipos de señales en este caso. La señal, ¿sí?, de acá arriba, que representa una señal senoidal, donde el valor es continuo, ¿sí? Representa, como dijimos antes, la ecuación del seno, donde tiene una amplitud, ¿sí?, que es la altura de esa onda, un periodo que es desde el principio hasta el final de un ciclo. Fíjense que después de este ciclo, ¿sí?, se vuelve a repetir otro ciclo más, ¿sí? Y así a lo largo del eje X que representa el tiempo, se va a repetir hasta el infinito, ¿sí? A ese periodo, ¿sí?, se lo representa con la letra T, y si nosotros hacemos la división de 1 sobre ese periodo, vamos a tener la frecuencia, ¿sí? Que nosotros sabemos que en electrónica trabajamos con frecuencias muy grandes, pero nuestra red eléctrica son los famosos 50 Hz, ¿sí? Esta onda representa ondas de señales analógicas, y vamos a ver en la siguiente diapositiva por qué. Nosotros nos vamos a centrar en este tipo de onda. Esta es una onda cuadrada donde también tiene una amplitud, un periodo y una frecuencia, ¿sí? Fíjense que el periodo también está representado hasta donde se cumple un ciclo de esa onda. Luego ese ciclo se repite hasta el infinito, ¿sí? Por lo tanto, lo que quiero que quede claro acá es que tenemos un periodo, una amplitud y una frecuencia en todo tipo de onda. Bueno, y acá lo que nos va a diferenciar la parte analógica de la parte que vamos a estudiar nosotros, que son los sistemas digitales. ¿Cuáles son los sistemas analógicos? ¿Sí? Lo que se representan con valores continuos. Es decir, fíjense esta onda, ¿sí?, continua, que principalmente, ¿sí?, fíjense que para llegar desde el 0 al 1 tiene que pasar por todos sus valores intermedios, ¿sí?, que son infinitos los valores intermedios. Tiene que pasar por el 0,1, 0,2, 0,3, 0,35, 0,36, 37 y así hasta llegar al 1, que son valores infinitos. Lo mismo que para llegar hasta el menos 1, ¿sí? De nuevo al 1, menos 1 y así sucesivamente, los cuales para llegar de un punto al otro tengo que pasar por todos los valores que se encuentran en el medio de esta onda, ¿sí? Esos son los sistemas analógicos. Fíjense acá abajo puse tres ejemplos, en el cual tenemos una radio antigua que para llegar a sintonizar una AM, ¿sí?, o una señal FM, tenía que pasar de una punta a la otra por todos sus valores intermedios. Es decir, no podía llegar desde este valor del extremo inferior hasta el extremo superior sin haber pasado por todos los valores intermedios, ¿sí? Acá tenemos un medidor que seguramente algunos lo tendrá en su casa, un medidor de energía eléctrica, ¿sí?, que para llegar del 0 a acá que dice 3188 kWh, ¿sí?, tiene que haber pasado por todos sus valores intermedios. Trabaja con un sistema de engranajes e imanes, ¿sí?, que no viene al caso, pero también responde a una señal analógica. Y lo mismo que un reloj con aguja, ¿sí?, para llegar de una hora a la otra. Por ejemplo, acá está en las 10 y 12, ¿sí? Para llegar hasta las 12, si quiero llegar a las 12, tengo que pasar por todos los valores intermedios, ¿sí? Esto se lo vamos a dejar a la parte de sistemas analógicos, que la tienen de materia aparte, y nosotros nos vamos a centrar en la nuestra, que son los sistemas digitales, ¿sí? Los sistemas digitales tienen variables discretas, es decir, puede saltar directamente de los valores desde 0 a 1, ¿sí?, sin necesidad de pasar por los valores intermedios, ¿sí? Fíjense que de 0 a 1, acá sí, a través del tiempo, tengo que pasar por los valores intermedios. Acá, en el mismo tiempo, ¿sí?, en el tiempo 0, paso de 0 a 1 en un salto. A esto se lo llama pulso, ¿sí?
me mantengo en 1 hasta un cierto tiempo y de 1 en un instante, ¿sí? Paso a 0, ¿sí? En el mismo tiempo. Voy pasando de saltos de 0 a 1. Esa es la principal diferencia que tenemos en los sistemas digitales con los sistemas analógicos. Y lo podemos ver, fíjense, una radio de las de antes y una radio de la de ahora. ¿Sí? Podemos pasar de una sintonía de AM o FM de un salto a otro sin necesidad de pasar por los valores intermedios. Después tenemos los medidores digitales actuales, ¿sí? Que algunos también tendrán en su casa, que pasamos de los analógicos a los digitales, ¿sí? Que tienen las mismas señales, ¿sí? Que los digitales. Ya no es necesario pasar por todos los valores intermedios, sino que voy en un display, voy mostrando cada dígito, ¿sí? El dígito exacto que yo quiero mostrar sin necesidad de pasar, por ejemplo, acá que pasábamos de 0 a 3188, ¿sí? Directamente voy al 3188 sin necesidad de pasar por los valores que tenemos intermedios. Y después, por último, los relojes digitales, ¿sí? Que tenemos la misma operación. Si yo quiero programar este reloj a las 10:56, directamente tipeo 10:56 en el display sin necesidad de andar girando la aguja hasta llegar a esa hora por los valores continuos. ¿Sí? Muy bien. Vamos a pasar de diapositiva. Y acá vamos a ver las ventajas que tenemos en los sistemas digitales, que serían las desventajas, también coincide con los sistemas analógicos, ¿no? La ventaja de un sistema digital, fíjense que puede ser la fácil lectura. Es mucho más fácil leer la hora en este reloj, leer la energía consumida en este medidor o leer la radio que estoy programando en este tipo de radio digital, ¿sí? Que en los sistemas analógicos. Bien, esa sería una principal ventaja. Después tenemos mayor precisión y exactitud, depende de la calidad del instrumento. Nosotros que nos vamos a manejar con instrumentos eléctricos para medir magnitudes eléctricas, vamos a ver que tenemos mayor precisión y exactitud según la calidad del mismo, ¿sí? Y después les afecta menos el ruido, ¿sí? Porque con la cantidad de filtros que puede llevar nuestro sistema podemos amortiguar muchísimo el ruido que nos entra directamente desde la red, en el caso de los instrumentos eléctricos, y la facilidad de almacenar, procesar y transmitir información. De hecho, los sistemas de computación se manejan con este tipo de señales, ¿sí? Acá vemos representados códigos binarios guardados en memorias, que lo vamos a ver una clase más adelante, que es lo que representa señales digitales. Y ustedes me preguntarán cuáles son las ventajas de los sistemas analógicos, porque sigue habiendo en la actualidad instrumentos que son analógicos. Por ejemplo, los osciloscopios, ¿sí? Tenemos este tipo que es analógico y este tipo que es digital, que es uno de los más modernos que tenemos, que se puede agregar memorias, lo puedo descargar en software, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ahora supónganse que yo estoy en una fábrica donde tengo un instrumento analógico y tengo un instrumento digital. Por ejemplo, los conocidos amperímetros o voltímetros, ¿sí? Imagínense que tenemos un amperímetro con una aguja, donde yo sé que dentro de la escala que tiene mi amperímetro, la aguja tiene que estar señalando de la mitad hacia allá, ¿sí? Y si está desde la mitad para el otro lado, yo sé que acá estoy en una zona de riesgo o una zona problemática. ¿Sí? En cambio, en los instrumentos digitales, en el display solo voy a ver números, ¿sí? Por lo tanto, si yo estoy lejos de la zona de tableros o de la zona donde yo tengo estos instrumentos de medición y veo que esta flecha está deflectada de la mitad hacia la izquierda, estoy bien. Ahora, si la veo deflectada de la mitad hacia la derecha, puedo observar que estoy en una zona de riesgo más fácilmente o cómodamente,
que en los instrumentos digitales, ya que si acá me marca 1,7 o me marca 1.000.000, ¿sí? Si me marca 1.000.000, yo si estoy lejos de este instrumento no va a ser tan fácil lectura como los instrumentos analógicos. Y es por eso que en el día de hoy, ¿sí?, se sigue utilizando algunos instrumentos analógicos y no han desaparecido por completo. Bien, por último acá tengo lo que llamamos y que vamos a utilizar en los laboratorios, los generadores de señales. Fíjense que me pueden generar varios tipos de señales: senoidales, ¿sí?, ondas cuadradas, ¿sí?, diente de sierra, la señal que yo quiera para generarla y ver en los instrumentos, en los osciloscopios, tanto analógicos como digitales, qué forma de onda me estaría generando estos generadores de señales digitales. En nuestro caso, nos vamos a centrar en las señales digitales y no las analógicas, que la van a ver en otra materia. Bueno, eso es todo, y la clase que viene vamos a ver, dentro de nuestras señales digitales que vimos, por ejemplo esta, ceros y unos que representan niveles de tensión, ¿sí? ¿Qué sistema numérico podría representar estos ceros y unos, que son los conocidos números binarios?